estamos. Buenísimo. Bueno, hola, ¿cómo andan? Para ir arrancando en este segundo encuentro que invitamos a las compañeras de Prototipas para charlar y que nos comenten un poco sobre este proyecto que tiene ya hace un tiempo largo, sobre cómo comenzó, cómo lo fueron pensando, cómo fueron eligiendo los temas, el formato. A nosotros nos parece muy importante poder traer a este espacio estas experiencias, principalmente para poder seguir pensando a la filosofía también en lugares o de formas que no suelen ser las más habituales, por lo menos no dentro de la academia. Pensar también a la filosofía en relación con la divulgación y con otras expresiones filosóficas que un poco escapan de los espacios más institucionales, ¿no? Me refiero principalmente a la docencia y la investigación estrictamente, que son espacios que habitamos y hasta son los primeros en los que pensamos, ¿no? Muchas veces, pero que no son los únicos y que efectivamente la filosofía no se acaba ahí, ¿no? Así que en este sentido, bueno, queríamos agradecerles por coparse con esta invitación que les hicimos y bueno, por estar acá, por ponerle toda la onda. Y bueno, si quieren, les cedo la palabra, apago mi micrófono y arrancamos. Bueno, tomo la palabra. Primero agradecerles por la invitación. Nos parece un espacio re interesante para venir a contar nuestra experiencia y a compartirles un poco lo que venimos pensando en estos, no sé, 3 años más o menos, no lo tengo bien registrado. Sí, más o menos 3 años y un poquito más que estamos en este proyecto. Un poco, bueno, queríamos proponerles también para ser coherentes también con lo que hacemos, proponerles a ustedes, a quienes están acá ahora, que gracias también por estar ahí, por tomarse el tiempo, de generar acá una especie de simulacro, digamos, de esa dinámica que ejecutamos mismo en cada episodio, ¿no? Que tiene como fundamental sentido que haya un movimiento de la palabra, ¿no? Y que podamos interrumpirnos, ir un poco completando lo que piensa la otra, el otro, y tratar de ir construyendo y deconstruyendo un poco en el diálogo y en el debate constante, ¿no? Es un poco lo que se propone Prototipas. Primero, bueno, también contarles, Prototipas es un podcast, no sé si todos saben o escuchan podcast, si saben lo que es un podcast. Un podcast es una especie de, se suele decir como radio a la carta, ¿no? Tiene un poco esa definición por ser un producto sonoro que está disponible, digamos, para ser escuchado en el momento que uno quiera, que una quiera. También se puede descargar, no necesariamente se necesita estar permanentemente conectado. Entonces va teniendo muchas ventajas que después más adelante les voy a contar un poco sobre eso. Pero además, contarles que la característica de este podcast es que es 100% autogestivo, que estas personas que ven acá somos las que llevamos adelante absolutamente todo, desde la producción, desde la grabación, la edición, la difusión, la estética, bueno, todas esas decisiones que vamos tomando, porque también hay una búsqueda en cómo comunicar ese producto y en a qué personas queremos llegar con este contenido, ¿no? Eso por un lado, y bueno, también el sentido, digamos, que le damos a todo ese combo de elementos es hacer llegar una propuesta que nos invite a pensar y a debatir, ¿no? Y por qué no a filosofar directamente. También nos preguntamos mucho eso, si lo que estamos haciendo en Prototipas no es ni más ni menos que filosofar, ¿no? El hacer circular las preguntas, el hacernos preguntas nuevas. Y la elección esta del podcast yo cuando pensaba acá, bueno, lo que íbamos a conversar, pensaba en 2 características que yo creo que juegan muy bien con la filosofía y con el filosofar que queremos, o cómo pensamos nosotras a la filosofía,
que eso es algo que, si bien entre las 4 tenemos también muchas diferencias en muchas cuestiones, creo que en esa estamos muy de acuerdo, y es un poco lo que hace que el programa sale como salga, que a nosotras nos gusta, porque además tenemos las devoluciones de las personas y que eso se transmite, ¿no? Como esa cosa amalgamada que tenemos un poco las 4 cuando lo hacemos. Espero que todos los que estén acá hayan escuchado, y si no, bueno, después lo escuchan, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube también. Entonces yo encontraba 2 características específicas del podcast, ¿no? Como formato, que es un formato novedoso, por más de que ya tiene sus años, sigue siendo novedoso. Para las personas que estamos en La Plata es particularmente un formato novedoso, porque todavía los platenses y las platenses no estamos tan habituados a este formato. No sé si les pasa que por ahí no conocen mucha gente que escucha, y sin embargo en otras ciudades sí es como un hábito ya la escucha del podcast, ¿no? Y es una cosa incluso de temas de conversación, están las series de Netflix y los podcasts, ¿no? Ya es como que se incorporó a los hábitos más cotidianos. Entonces, habían 2 puntos que yo quería destacar del podcast como producto, que es que el primero es que el podcast se sube y está ahí, y queda ahí, está arrojado, ¿no? Queda ahí para siempre. Salvo que una quisiera, bueno, no sé, podría, digamos, eliminarlo de las plataformas. Sin embargo, si alguna persona ya lo descargó, tiene la potestad de después volver a subirlo o hacerlo circular, pero tiene esa característica que por ahí no la tiene la radio tradicional, por ejemplo, ¿no? Que lo que se dijo, y bueno, ya está. El podcast queda ahí y está arrojado. Y eso implica un riesgo, ¿no? Y nosotras estamos con ganas de asumir ese riesgo siempre. Ese riesgo, ¿a qué me refiero con ese riesgo? Bueno, las cosas que nosotras decimos, que si bien es un producto que es grabado, es una especie de falso vivo, se podría decir. Nosotros producimos el contenido, decimos hoy vamos a hablar de esto, vos vas a abordar esta parte, vos esta parte, vos esta parte, está eso establecido. Sin embargo, cuando comenzamos a grabar, bueno, sale lo que queda es lo que salió en esa dinámica de charla y de debate que tuvimos. ¿Cuántas veces estamos como, no sé, por ejemplo en las clases, ustedes que están ahí en la facultad, ¿no? Ese momento de participar o de intervenir en una clase y que te pones re nerviosa y que decís, ay, voy a hacer una pregunta, y que la tenés dando vueltas y decís, no sé si voy a decir una pavada, si va a estar bien, si no, si me van a decir, es una burrada lo que estás planteando. Bueno, ¿por qué tenemos como esa inseguridad, no es cierto? Sobre todo las mujeres, que acarreamos con inseguridades, las mujeres y las disidencias acarreamos con inseguridades traídas de otros tiempos. Una cuestión que quería aclarar, Juli, bueno, yo en Prototipa soy Marcia, y mientras me escuchaba Juli pensaba que además no tenemos guión. Si bien hay producción, no es un podcast guionado, porque hay podcasts que tienen un guión preestablecido. Entonces, bueno, es un falso vivo, pero que además no está guionado. Sí, más o menos sabemos qué va a decir cada una, por dónde va a ir, pero nos encontramos a conversar ahí mientras estamos grabando. Y eso es lo que, no sé, nos gusta, esa frescura de ir descubriendo entre nosotras los temas, ir pensando las ideas a partir de lo que la otra dice ahí en el momento, y muchas de las preguntas van apareciendo ahí, no estaban antes, no estaban en la producción del podcast, ¿no? Me parecía importante aclarar eso. También, ahora que Marcia dice eso, la previa a la grabación es como nuestro guión, porque lo que pasa espontáneamente ahí en ese encuentro, que por ahí es simplemente cómo andás, cómo anduviste en la semana y te contás una anécdota, digo, esto que circula también afectivamente entre nosotras, después resulta que es
el material que muchas veces terminamos trayendo a la grabación. Entonces, hay algo que es muy arriesgado, pero que nos encanta, que es esto de lo espontáneo también. Una vez nos ha pasado que cuando estamos preparando el tema decimos, ay, tendríamos que estar grabando esto, porque después esa frescura no sale de la misma manera. Pero bueno, después cuando nos juntamos a grabar vuelven a salir otras preguntas, es como si nos sentáramos a conversar el tema nuevamente y a pensarlo y surgen nuevas ideas. Pero bueno, es muy importante en nuestro podcast esta característica que es el no guión, ¿no? Exacto, así que es como un doble riesgo, porque es el riesgo de la hora de grabar sin guión y el riesgo posterior que marcaba de lo que viene, ¿no? Porque después lo que nos pasa es que el podcast, la otra característica que quería traer, que igual se relaciona con este punto, es que permite la reescucha. Entonces el podcast comienza a ser una especie de recurso, ¿no? Que está ahí, así como una bibliografía. El podcast está ahí, entonces uno puede recurrir. De hecho, yo me preguntaba si no va a empezar a pasar o si no está pasando ya que trabajos académicos tengan en su webgrafía un podcast como recurso, no digo el nuestro, pero digo cualquier podcast como recurso, ¿no? Es decir, y poner el link y poner minuto y segundo tanto, donde se menciona algún aporte, ¿no? Entonces, la cuestión de estar ahí implica el riesgo de haber dicho una cosa con la que una ya no está de acuerdo, cosa que nos ha pasado muchísimo, y que nos permitimos, y que a la hora de volver a escucharnos, y como nos alejamos de ese pensamiento, y también permitirnos eso, ¿no? Hay una cosa siempre con el filosofar, que hay como un juicio ahí siempre, ¿no? A la espera de, ¿no? Como que uno tiene que cumplir con demasiadas expectativas para poder filosofar, y nosotros queremos romper un poco eso, no en un sentido de que acá estamos nosotras y con nuestros recorridos podemos filosofar, sino en el sentido de que, bueno, ejerzamos efectivamente la actividad y evaluemos después y miramos los resultados de eso, ¿no? Porque lo que termina pasando es que después no solo nosotras seguimos reflexionando sobre nuestros conceptos y sobre nuestras propias tesis que nos vamos armando, sino que también aparece esta cuestión de hacerlo público, porque bien podría esto quedar en una charla de amigas y ya está, sino que aparece la cuestión de hacerlo público, y ahí es donde vuelven también las devoluciones de los oyentes. Y eso también nos hace a nosotras repensar nuestro contenido, nos hace muchas veces cuestionarnos cosas que dijimos, cómo las planteamos, etc. Y se va generando un movimiento constante, ¿no? Eso es como un poco lo que pasa. Y por último, también cabe decir, aunque es cierto que hoy en día en los medios está pasando cada vez menos, y eso está bueno, pero la realidad es que todavía se advierte, y esto es algo que charlamos desde el primer momento que nos juntamos para armar esto, una escasez de propuestas de contenidos donde se escuchen voces atravesadas por perspectivas de género, ¿no? Hay mucho de pose, hay mucho no sé, de moda también, hay mucho de la corrección política en esos lugares, pero hoy, lamentablemente, en muchos medios hegemónicos y en otros no, en muchos medios locales inclusive, se puede escuchar cómo se incorpora una mujer, por ejemplo, y se la tiene un poco de comentarista, ¿no? Entonces, la palabra siempre la toma el varón, editorializa el varón, bueno, la mujer acompaña, mete algún bocado, entonces nos parece, yo no les dije, pero yo estudié filosofía una buena parte, y después migré a la Facultad de Periodismo y Comunicación, y estoy estudiando ahí comunicación digital hace 2 años y medio. Entonces también tengo como un poco el aporte desde este lado, desde la comunicación y desde las narrativas sonoras también. Bueno, sos nada, además, eso por mi parte.
y sos además, Juli, la que tuvo la idea de hacer un podcast, ¿no? La que empezó preguntando, ¿conocen a alguien que haga un podcast? Y dijimos, no, ¿qué es un podcast? Pero bueno, podemos hacer un podcast nosotras. Ahí iba a traer ese primer encuentro. Bueno, está bueno igual lo que dice Juli de presentarse un poquito antes, porque también habla desde dónde una está parada, ¿no? Que eso también es interesante, así como ella trae todo esto de la comunicación. Yo estudio filosofía hace muchos años porque entré a la carrera y la vida irrumpió dentro de la vida, fue una situación compleja la mía, pero después de tanto tiempo, ahora me quedan solo 2 materias para terminar, pero todos esos años de vicisitudes personales me hicieron volver a replantearme también el por qué estudiar filosofía. Y lo traigo por esto. En este primer encuentro que tuvimos, que fue en mi casa, y de eso me enorgullezco, es una de las cosas que me enorgullezco, haber prestado mi hogar para la gestación de este proyecto. Lo que pasó en esa conversación, y acá voy a pinchar para que ustedes también puedan decir algo, fue que nos encontramos con un no disfrute, ¿no? En relación a este quehacer. Ya sea a quienes ya lo tenían como profesión o quienes veníamos estudiando, encontrábamos que la manera de encarar se había vuelto repetitiva y nos alejaba del disfrute. Y una de las cosas que decíamos es, la verdad que filosofía es una carrera que si no la elegís por amor, no sé, porque la elegí porque la verdad que redituable no es. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser que no aparezca el disfrute? ¿Cuándo fue que se nos fue diluyendo? ¿No? ¿Y cómo hacerlo reaparecer esa chispa? Y para mí eso tuvo mucho que ver con esto, porque dijimos, bueno, tomemos la palabra, a ver qué pasa. Nos lanzamos a la pileta a ver qué aparece ahí. Y obviamente reconociendo que la facultad nos había aportado muchísimas herramientas, pero también reconociendo que necesitábamos tomar un rol más activo y también equivocarnos, ¿no? Esto que dice Juli, bueno, a ver qué pasa si digo una cosa que no estoy convencida, si me tengo que desdecir, si mi compañera me plantea una oposición a eso, pero desde un lugar, ¿no?, de diálogo, bueno, apareció desde esa búsqueda también del deseo de movilizarnos desde lo afectivo. Hoy que hablaban del banquete, bueno, no había tanta comida ni bebida ese día, pero había ganas, ¿no? Había como esa cosa así efervescente. Obviamente que el feminismo también nos aportó desde ese lugar. Veníamos de marchas, veníamos de gritar en la calle, nosotras vivimos el feminismo también ahí. Entonces, con esa energía dijimos, vamos a grabar. Y las primeras veces fue como una cosa, che, a ver, acá hay un juez interno que me está diciendo que si me escucha un profesor me va a decir, o quién, pero bueno, ese tribunal que teníamos introyectado, que eso también hace la facultad muchas veces con nosotros, lo pusimos en el banquillo. Bueno, a ver, ¿qué tiene este tribunal para decirme? Y eso es interesante, me parece, porque la idea de prototipas, ¿no? La idea de prototipo como modelo, bueno, no, nosotras dijimos prototipas en plural y nada de modelo, sino de diversidad, de pluralidad, de caos, de voces. Bueno, nuestros loguitos son unas boquitas, un poco de desorden también, a ver qué aparecía. Entonces, nada, esa primera gestación, yo además soy amante de la poesía y de la literatura, entonces siempre traigo como otras cosas y traemos cine y traemos, digamos, queremos movilizar la idea de filosofía así como muy canónica, ¿no? Queríamos mover, pero ya les digo, me parece que esto del disfrute de lo erótico, podríamos decir en un punto, del deseo de movernos también desde lo afectivo, estuvo presente.
Y me parece interesante, escuchaba lo que decía Osa, que fue un poco azaroso también cómo nos encontramos y cómo llegamos a coincidir para hacer esta convergencia de algo que, salvo Juli, Osa y Marce y yo, no teníamos idea de lo que era un podcast, porque si es algo bastante innovador ahora, hace 3 años no teníamos ni idea, y nos pareció que era un formato, como decía al principio Juli, que se prestaba para mantener esto dialógico, esta cosa más espontánea. Y algo que nos movilizaba también bastante era romper, como dice, bueno, Osa, ¿no? con algo, una práctica de la filosofía que no era disfrutada, que no iba atravesada por el goce, y también con lo que conversábamos recién antes de empezar la charla, que era esta práctica tan solipsista. Quizás porque nosotras también transitamos la carrera hace unos años, pienso que no teníamos curso de ingreso, por ejemplo, eran trayectos muy, muy solitarios, muy individualistas. Y bueno, y al terminar la carrera o al dejar la carrera, también ocurría esto, que por ahí quedábamos como desvinculadas y surge esta necesidad también de encontrarnos para pensar juntas y para hacer filosofía, pero en ese sentido de la práctica, de plenamente como un ejercicio. Y eso implicó también romper, como decían las chicas, con esta idea de la comentarista, ¿no? Lo que intentamos hacer, quizás hay algunos episodios que igual nos quedan un poco comentaristas, pero tratamos de corrernos de ese lugar, ¿no? O sea, si bien obviamente es necesario estudiar los textos clásicos, estudiar la filosofía, estudiar la historia de la filosofía, como diría Deleuze, también poder hacer un momento posterior o en simultáneo algún grado de apropiación sobre eso y alguna forma más creativa en ese ejercicio. Algo que, no sé, pienso que no solo los feminismos, sino también las filosofías latinoamericanas han planteado, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos haciendo filosofía? Porque a veces parece que hablamos desde la transgresión del punto cero, como dirían, ¿no? Los decoloniales, o desde un no lugar. Y me parece que nosotras nos instalamos ahí, ¿no? En este lugar de, bueno, queremos ejercitar o hacer alguna forma de filosofía dialogada, charlada desde el encuentro. Sí, también estoy pensando que, bueno, cuando con el nombre, un podcast de filosofía y feminismo, pareciera que el contenido va a ser divulgación de la filosofía o divulgación del feminismo, que es algo que muchas veces aparece en los medios o en lo que se elabora para el público en general, digamos, por fuera del formato académico. Y en realidad lo que nosotras pensábamos era la filosofía y el feminismo como lugares de enunciación, como lugares desde los cuales pensar los temas. Entonces, si bien hay algunos episodios en donde aparece contenidos de la filosofía sobre los que hablamos o contenidos de teorías feministas, en realidad lo que más nos interesa es eso, mostrar los temas atravesados por una mirada filosófica, atravesados por una mirada feminista. Y eso era algo que además nos atravesaba a nosotras como mujeres que nos proponíamos tomar la palabra, como dijeron al principio, porque nos pasaba que decíamos tomar la palabra, pero nos costaba y nos cuesta tomar la palabra. Y creemos que eso tiene que ver con ser mujeres dentro de la filosofía, con esa inseguridad que nos han metido y que hemos hecho carne. Entonces es un desafío constante el animarnos a hablar desde nuestras ideas, a reflexionar, a discutir entre nosotras, porque eso es algo que también es propio de nuestro podcast, que es que no, así como no está guionado, tampoco pensamos un mensaje o una teoría o algo para transmitir sobre los temas que trabajamos, sino que nos permitimos en ese diálogo que haya distintos puntos de vista, que haya discusiones, que queden muchas veces, en la mayoría de los casos, los temas abiertos. Y bueno, y con debates nuestros ahí en vivo. Entonces eso también es importante porque no pensamos la filosofía como un contenido a divulgar, esa idea de llevar, sino pensar, dedicarnos a pensar y también generar, no sé, imaginamos como un diálogo con los oyentes también. Incluso bueno, nos han dicho algunos que
nuestro podcast da lugar a seguir conversando. Entonces imaginamos ese diálogo que si se pudiera, estarían conversando ahí con nosotros también, ¿no? Y es verdad también que la conversación, esta cosa del podcast, de lo hablado, nos abrió ahí cierta posibilidad, porque nosotras en realidad cuando pensamos originalmente, bueno, tenemos ganas de hacer algo para encontrarnos, para hacer filosofía, para pensar juntas, para no estar cada una sino con su vida, con sus trabajos, con sus cosas, que ese fue en realidad el primer como disparador de nuestro podcast, creo yo. Primero pensamos en cosas del orden de lo escrito, porque también tiene que ver con un aprendizaje de la filosofía que es claramente logocéntrico o falogocéntrico. Entonces se nos ocurrían registros como, bueno, ahora suena como una antigüedad, pero un blog, por ejemplo, hacer un blog y publicar o escribir algún artículo, alguna cosa para difundir. Y cuando trae Juli, que como ya estaba con toda esta inquietud de medios digitales y eso, trae la idea del podcast, fue algo que nos permitía tener esta cosa más fresca del diálogo, porque en filosofía, salvo los diálogos platónicos que justo charlábamos con las chicas el otro día, en realidad son casi preguntas, una vez que Sócrates ya llega, Sócrates-Platón, ¿no?, a lo que quiere demostrar, después se vuelve como una cosa un poco retórica, ¿no? A Sócrates, sí, tienes razón con lo que estás diciendo, como unos diálogos muy impostados, o sea, no tendemos como a estudiar polémicas o debates. A veces cuando nos dan un texto que es de una conferencia, no nos dan la parte de las preguntas, por ejemplo, que se suelen transcribir, por ejemplo, de Foucault, ¿no? Entonces, recuperar algo de eso, de esa dinámica más conversada, y eso nos implicó un desafío en el sentido de que tampoco teníamos herramientas. Por ejemplo, usar un micrófono, que parece algo re sencillo, implica un saber hacer, aprender a editar, que estas cosas que se encarga Juli, que tiene manejo de estos instrumentos técnicos, también digo, implica un montón de cosas que también históricamente han estado bastante vedadas, digo, no para reducirlo todo al género, pero cuántas mujeres sonidistas viven de producir, por ejemplo, cuestiones de sonido. Entonces ahí hay como otra torsión también que nos llevó a aprender herramientas de otros campos, ¿no? Sumo ahí también las redes sociales como claves para mantener ese diálogo, ¿no? Porque de otra forma sería imposible, digamos, si estamos haciendo un producto que es grabado y que lo grabamos en un espacio entre 4 paredes, más allá de poder hacer un vivo o comentar algo en una historia, la realidad es que después cuando queda al servicio ese producto, el ida y vuelta, el feedback ese se genera a través de las redes sociales. Y también contar con esa herramienta hoy, que no sé, cuando nosotras estudiábamos filosofía no estábamos tanto, y no habían tantas redes sociales como ahora. También permite, ¿no?, ese ida y vuelta, porque aparte de lo que sale a la luz acá es una especie como de pudor, ¿no?, a la hora también de hablar de filosofía, y eso es muy fuerte, la verdad, pensar, darse cuenta de ese pudor, ¿no? ¿Por qué? Por esto mismo que decimos el hecho de tomar la palabra, ¿no? ¿Por qué cada vez que nos podemos preguntar algo genuinamente filosófico tenemos que sentir esa carga o ese, ¿no?, como decir, voy a preguntar una boludez o no voy a preguntar una boludez? Mejor me la guardo. Lo que implica tomar la palabra hablada, porque yo también podría tomar la palabra y escribir, pero en el proceso de escritura está la posibilidad de la revisión, está la posibilidad del reescribir infinitas veces hasta que eso queda, no sé. Sí, también pensaba. Con eso que haces. En cambio, cuando tomás la palabra en la oralidad, bueno, es distinto, porque incluso, bueno, poner la voz y esos nervios y esa inseguridad en la voz se notan mucho, ¿no? E incluso nosotras cuando nos escuchamos ahí a veces que hablamos medio tímidas, y bueno, tiene que ver con que nos sigue costando hacernos cargo de que podemos pensar y podemos hablar desde nuestras ideas y no siempre repitiendo lo que se ha dicho, lo que se ha escrito en la filosofía académica. También para mí, pensándolo como alumna, ¿no?, en las aulas y esto de tomar la palabra, para mí hay una cuestión que tiene que ver
con que cada vez que una habla tiene que demostrar lo que sabe, y si te equivocás, digamos, y esto lo pienso en relación al aprendizaje, porque digo, ¿en qué momento empezamos a entender el aprendizaje académico como una demostración de saber en detrimento de un equivocarse para corregir? Digo, como que cada vez que intervenís en un aula tenés que demostrar que ya sabés lo que se supone que vas a aprender, ¿no? Y eso me parece súper paradójico. Entonces, en el programa lo que sucede es que nos permitimos muchas veces decir cosas que por ahí no están bien, y las vamos revisando, y esto es liberador en muchos sentidos, no solamente en relación a la filosofía. Eso me parece que está bueno para lo que dice Marcia, y también lo que fue sucediendo a nivel personal, porque yo no quiero dejar de lado esto, más allá de la grupalidad prototipas. Esto también tiene un impacto en la individualidad de cada una de nosotras y en nuestras singularidades, ¿no? Poder tomar la palabra en este espacio hace que nosotras nos paremos distinto en otros lugares. Y esto es lo enriquecedor también de poder hacer algo creativo. Estaba pensando justo con lo que decía Osa, por ejemplo, cuando en la carrera abordamos un texto y se nos da un ejercicio, ¿no? Hay una consigna en relación con eso que tenemos que leer. Y por lo general tiene que ver con esto que decíamos más temprano del comentarismo, ¿no? Cómo recaen esas consignas en el comentarismo. No sé si existe eso, pero lo vamos a decir así. Bueno, ¿cómo interpreta tal concepto, ¿no? Y bueno, y uno tiene que ir al texto, hacer medio, extraer un poco eso, medio decirlo en otras palabras, que tampoco son mucho las de una, sino que es como, bueno, reformularlo y decir, bueno, entendí el texto, lo leí, lo entendí. Y nos encontramos produciendo este podcast, volviendo a esos textos, desempolvándolos, que ahora deben ser todos PDF, antes eran anillados, y cuando nos encontramos ahí de vuelta con ese texto, con otra intención y con esta actitud liberadora que dice Osa, salen otras cosas. Y eso es revelador, es como un momento epifánico, cuando una puede abordar de verdad desde una actitud crítica y súper abierta y sin prejuicio y sin miedo al juicio, de vuelta a esos textos, ¿no? Han pasado situaciones muy graciosas en relación con esa experiencia. Les invitamos desde ya a realizarla. Tenemos un episodio en el que hacemos comentario de texto, que es el de la amistad. Bueno, yo justo no estuve en ese episodio, pero bueno, es un tipo de comentario de texto totalmente distinto, donde se van leyendo fragmentos de la ética nicomaquea de Aristóteles, pero para pensarlos despegándose totalmente de lo que dijo Aristóteles. O sea, ahí el texto es un punto de partida para pensar la amistad. Entonces también es otra manera de abordar el comentario. Y ya que traje esto, también está bueno pensar que los episodios de prototipas tampoco tienen una metodología. Es decir, cada episodio es abordado de manera distinta según el tema que estemos trabajando, según también el deseo que decía vos al principio. Entonces también nos permitimos eso. Bueno, en el de la amistad surgió leer y comentar y ver qué surgía a partir de la lectura de la ética nicomaquea, pero en otros episodios surge, bueno, ver qué trae cada una sobre ese tema. No sé, planteamos, por ejemplo, el miedo. Entonces, bueno, ¿qué nos resuena? Y generalmente cuando está la preparación de esos temas, leemos y vamos a las fuentes y rescatamos lecturas. Pero bueno, después nos encontramos y cada una trajo una mirada o una resonancia distinta. Y a partir de esas resonancias vamos construyendo el tema que elegimos. Otras veces hacemos entrevistas, tenemos también episodios de entrevistas.
episodios en los que rescatamos a alguna figura, como Julieta Lanteri, Olympe de Gouges, Flora Tristán. Digamos, nos permitimos eso también, no quedarnos con una metodología o con una modalidad y cerrarnos en eso, sino ver qué ideas van surgiendo, qué ganas tenemos de trabajar ciertos temas. Ahí en lo que decía Marcia recién, aparece algo que quizás escucharon, si escucharon algún episodio, que son estas barridas, ¿no? Que en realidad fue algo que apareció desde el inicio, o sea, la intención de rescatar a estas figuras que no aparecían en los programas académicos y que sin embargo habían intervenido fuerte en su época, que eran estas mujeres filósofas. Y a partir de ahí también se nos abrió un campo de exploración, porque en un momento hasta jugábamos a dialogar con ellas, hicimos un episodio muy lindo con otras voces que invitamos a participar, que fue el de Julieta Lanteri, donde aparece también alguna profesora de la facultad, y fue muy lindo eso, rescatar esas figuras. Creo que ese por ahí es el contenido que se asemeja más a lo de la difusión que decíamos, ¿no? Pero igual creo que hicimos otra cosa, no sé, igual lo tienen que decir ustedes. Y ese era un juego bastante tristaniano, en el sentido de Flora Tristán, porque el juego de las barridas de la historia era un diálogo con la filosofía y el barro de la historia, ¿no? ¿Quién está en el barro del barro, digamos, ¿no? Y bueno, es esta idea de que siempre en el fondo lo que encontrás con mayor invisibilización son mujeres, o ni hablar disidencias también, que ni siquiera quizás sabemos. Embarradas de la historia tendría que ser. Le vamos claro. Me estaba acordando que... No, seguí, Luis, seguí, que te interrumpí. No, que teníamos una figura que nunca hicimos, que queríamos hacer, que era Renata en bata, que era como una parodia femenina de René Descartes en su famosa imagen en las meditaciones metafísicas sentados junto al fuego, que nunca la hicimos, va como anticipo que en algún momento va a salir esa figura también. Me estaba acordando, repasando en la cabeza las barridas de la historia que trajimos en los programas, que pusimos como barrida a Luana Berkins. ¿Se acuerdan? En uno de los episodios, el de corporalidades. Y pensaba, porque bueno, están las barridas de la historia y la filosofía, o sea, quienes concretamente se han dedicado a la filosofía, pero también, ¿por qué no pensar militantes como Luana o disidencias que se han dedicado a pensar y que han tenido, no sé, por ejemplo, en el caso de Luana, un concepto de identidad que podríamos decir que es un concepto filosófico? Y bueno, pero no, como no es parte del canon filosófico, jamás se nos ocurriría ponerla dentro de la historia de la filosofía. Y bueno, nos dimos esa libertad de decir, traigamos a Luana. Era un episodio sobre corporalidades. ¿Por qué no traerla como barrida de la historia de la filosofía? Como alguien que, bueno, ni siquiera entró a la Academia de la Filosofía, ni se pensó a sí misma como filósofa. Pero a veces parece que la filosofía tiene, no sé, una especie de aura, y bueno, dedicarse a la filosofía implica haber estudiado filosofía, nombrarse como alguien que se dedica a la filosofía también, siempre es algo muy fuerte. Entonces, bueno, quisimos, me parece, también quitarle esa solemnidad a la filosofía. Sí, lo mismo con los textos que por ahí charlábamos de literatura, cuando trajimos personajes de la literatura. Y esto es un ejercicio que realmente te hace cuestionarte, porque vos lees un texto como, no sé, La Pasión según GH de Clarice Lispector, y realmente te preguntas, che, ¿por qué no estoy leyendo esto en la materia de metafísica? Y estoy leyendo, bueno, ahora ni me acuerdo qué se lee, supongo que se habrán renovado un poco, pero digo, son textos muy potentes y que quizás por no ser del canon, ¿no? de la estantería de filosofía, los dejamos de lado. Y yo creo que si la academia no lo hace, lo podemos hacer nosotros eso. Y es un ejercicio alucinante.
advertir también el modo de vida que implica pensarnos desde los lugares de enunciación que mencionaba Marcia hace un rato, también cómo se atraviesan nuestros consumos, ¿no? Y eso traerlo, advertirlo y traerlo también, porque también pienso como en la academia, cuando nos enseñan filosofía, también se habla de productos culturales que por lo general tienen ese halo que dice Marcia, ¿no? De, bueno, no sé, películas que son súper, desde ya en blanco y negro y que tienen como toda una cara, una historia. Y en realidad, nosotros estamos atentas constantemente desde los consumos que hacemos, desde la música, desde el cine, desde las series de Netflix o de Amazon o de lo que sea, y constantemente estamos trayendo también esos elementos que aportan esos consumos culturales. Y me parece que eso es fundamental de hacer porque es lo que articula un poco los relatos, ¿no? Y son los lugares donde nos vemos representados también. Entonces, si la academia, nosotros, bueno, por ahí no sé si quedó claro, somos un poco críticas con la academia, pero bien, ¿no? En este sentido de bueno, poder hacer un aporte también desde ahí, ¿no? Pero de tratar de desarmar y de tratar de también generar una nueva propuesta que, por ejemplo, sería esta. Bueno, si uno puede, no sé cuántos seminarios se podrían escribir sobre determinada serie, y no necesariamente es cine de los años 50, o sea, tranquilamente podríamos traer a un artista del momento y no sé, y analizar las canciones, no sé, de Woz en la Facultad de Filosofía, ¿no? Por dar un ejemplo, pero a nosotros nos interesa mucho jugar, por lo menos a mí, que también estoy como siempre consumiendo, entonces traigo bastante también al podcast estos aportes desde los consumos culturales que nos definen porque ahí es donde nos sentimos representadas. Por eso también cuando no nos sentimos representadas también nos parece grave y también lo hacemos evidente, ¿no? También hay algo, y después de este comentario me llamó al silencio un ratito, pero hay algo del lenguaje mismo, que yo escuchando podcasts de filosofía, por ejemplo, de gente de la UBA, que los hay, no podemos salirnos de un tipo de lenguaje que es muy académico y muy encriptado y muy cerrado. Y yo creo que esto también aparece como disruptivo en nuestro podcast. Perdón que tengo acá la bestia. Pero digo, esta manera de hablar que es más descontracturada hace que sea un contenido distinto al por ejemplo, al de otra, no voy a nombrar porque parece que, pero bueno, cada uno sabrá. También pensaba esto que decía Osa, que hubo ahí también una apuesta de nuestra parte de hacer un producto cultural que no descentrado en el sentido de no porteñocéntrico, porque también predomina mucho algo desde la producción, desde la escucha del estilo. Tampoco quiero, bueno, Futurock, ¿no? Ponerle de hay un estilo que parece que es la única forma posible en la que se puede hacer ciertos contenidos y que tiene un tono muy de Buenos Aires, acá en esta crítica, ¿no? Como del lugar de enunciación universal. Y bueno, nosotras en el caso de Osa y Marcia, que son platenses, pero patagónica, la compañera Juli, y en mi caso del interior de la provincia, también de traer algo de eso que en parte tiene que ver con nuestro encuentro también en la carrera y con lo que es La Plata, que bueno, está bien, no es la periferia de la periferia, por supuesto, sigue siendo un lugar que tiene un montón de privilegios en cuanto a acceso a recursos y lo que sea, pero también quisimos llevar una estética de AMBA, realmente de tercer cordón, pero real, quiero decir, de romper un poco con la lógica de enunciación tan porteña, ¿no? Para que no sé si lo logramos en definitiva, pero bueno, fue algo que también estaba ahí. Me llamo el silencio, así podemos también conversar. Si las chicas estaba quieren. pensando, Luis, que no sé si es algo que nos propusimos, sino que nos damos cuenta que bueno, que era nuestra identidad, que no nos parecíamos ni pretendíamos parecernos a las producciones porteñas. Y notamos que eso se hace muy evidente, desde la estética visual hasta las maneras de hablar, los modismos,
también los temas que tratamos, pero no es una impostura, no es que queremos, sino que, bueno, hablamos desde otro lugar. Hablamos desde el AMBA, diríamos, ¿no? Desde el AMBA. Esta temporada tiene la colaboración en cada episodio de ilustraciones de Justina de Urquiza, que es una artista de acá de La Plata, que hace unos trabajos muy hermosos, y ella se suma de algún modo al equipo, haciendo sus aportes desde la ilustración, y nos parece también una vuelta de rosca más para dar, porque cada temporada adquiere alguna característica, por lo menos tratamos como de hacer un corte, un cierre y arranca otra, ¿qué características le vamos a dar? También suena en la cortina Isla Mujeres, que es una banda también de artistas mujeres de La Plata, también tratamos de generar nuestro aporte a la difusión de estas artistas, y lo que hace Justina realmente terminar graficando, digamos, en una ilustración, un poco lo que se estuvo conversando en un debate, en un podcast, nos parece, es un aporte, es como la frutillita del postre, ¿no? Les dejamos, ¿no? Quizás para que podamos, porque al final dijimos, siempre mentimos con eso. Una dice, no, voy a hablar poco para dejar espacio al diálogo, y sale esa cosa del hábito filosófico más tradicional. Es todo una pose. Bueno, si quieren hacer una pregunta o un comentario, pueden abrir los micrófonos o escribir en el chat si tienen problemas con el audio. Hay una persona que se llama alumno, que me da mucha intriga. El alumno X. También la idea, cuando nosotros pensamos esta invitación, era también invitarles a que, si tienen una mínima inquietud de producir en algún momento un contenido así por el estilo, darles como el último empujón, de decirles que es necesario que circulen más contenidos por el estilo, que el podcast es muy amigable porque es un formato que requiere mínimamente de un smartphone, una conexión a internet y un poco de maña, y con eso ya más o menos se puede. Nosotros no lo hacemos así porque buscamos también hacerlo, darle un poco más de calidad, pero tranquilamente se puede hacer con esas herramientas, y que es tratándose en este caso de estudiantes que se animen, así como les estamos invitando a que se animen también a ser parte de esa transformación en la academia, de volverse estudiantes que tomen la palabra. También les queríamos como dejar a Prototipas como un ejemplo para también tomar la posta y ponerse a producir contenidos. Ya se dan cuenta quién es la productora, claramente, del podcast, ¿no? Sí, una de las ideas con este ciclo es que también participen estudiantes, pero hasta ahora nos está costando un poco. El año pasado yo fui el único que pudo exponer, y comparto mucho eso del pudor de tener que exponer por primera vez. La charla fue sobre Team Verano, Team Invierno, y en relación con filosofía y ética, y era como, me van a matar, esto lo ve un profe y me mata. Pero bueno, digo, ya está. Qué sé yo, y me acordé... ¿Qué te parece ese momento, el momento ese de quiebre, donde decís, bueno, ya está, me Ya mando, fue. voy? Se te abre el cielo, así es como, dale, vamos. Sí, sí. Que si no, al final nunca es el momento de hablar. Es como, nunca voy a haber leído todo lo necesario para hablar, nunca, es imposible, y si no, nuestros temas quedan muy acotados, que es también lo que pasa con la investigación en la academia. Bueno, me dedico a Aristóteles y a esta época de Aristóteles. No salgo de ahí, porque si salgo de ahí, a ver si digo algo. Entonces, al final, ¿cuándo pensamos? O sea, obviamente que es necesario estudiar, obviamente que reivindicamos la lectura, porque eso hace que nuestras ideas fluyan más, porque hace que nuestras ideas, no sé, estén nutridas, pero
pero hay un momento en el que hay que tomar la palabra porque la tarea de estudiar es infinita y nunca va a ser suficiente, ¿no? Así que es un tema ese. Lo digo y me trato de autoconvencerme de eso también, ¿no? Como un Sí, acto performático siento que es, ¿no? Como bueno, Sí. cuando uno lo hace también está como haciendo Mm. bandera de eso y logrando capaz, esperemos, no sé, lograr que otros puedan también animarse a dejar ese pudor de lado, ¿no? Y ojo, con esto tampoco digo una cuestión irresponsable de hablar acerca de lo que no se sabe, o sea, también ahí tiene que haber una, sobre todo si se está comunicando, una responsabilidad, ¿no? Con lo que se comunica. Pero bueno, eso no puede obturar la posibilidad de pensar. A mí me da la sensación, y esto es algo que vengo pensando hace mucho y no sé si lo compartirán, pero me parece que la carrera de filosofía ha cambiado mucho después de la dictadura a esta parte, ¿no? Leyendo, por ejemplo, las anécdotas de quienes han estudiado predictadura y cómo pensaban la filosofía y cuáles eran los grupos donde circulaba la palabra y dónde circulaban en bares, en restaurantes, en círculos de amigos, digo, la amistad, lo afectivo, cómo estaba presente en la construcción, no estaba disociado de la construcción del pensamiento, no estaba disociado tampoco de lo académico. Y cómo después eso fue volviéndose cada vez más aséptico, podríamos decir, cada vez más limpio de afectividad, hasta tal punto que, bueno, lo afectivo es privado, ¿no? Mis amigos que no tienen nada que ver con lo académico. Yo reivindico mucho, me cargan a veces, me dicen que es algo con lo sentimental. Yo reivindico muchísimo el lazo afectivo en lo creativo. Yo no creo que sea el mismo producto que uno tiene cuando tiene una complicidad con un otro que cuando está con un desconocido trabajando, incluso, digo, puede salir algo muy bueno. Los grupos de investigación, de hecho, funcionan muy bien, pero no es lo mismo. Y no es la búsqueda que por lo menos a mí me mueve y creo que nos mueve a prototipas, porque lo relaciono con lo que decía el compañero de bueno, yo creo que los vínculos más cercanos son los que te dan el puntapié para que des ese salto. Hay otro tema importante que me acordé escuchando la OSA cuando hablaba de la carrera post-dictadura y predictadura, y me acordé de los grupos de filosofía latinoamericana, que fueron, la gesta de eso fue predictadura, la gesta de la filosofía de la liberación, y recordé que en una charla, ayer cuando nos juntábamos a pensar la charla de hoy, en estos días, Luis decía que también se nos hace difícil tomar la palabra como argentines y latinoamericanos, porque también la filosofía tiene esa impronta eurocéntrica que hace que también nuestros docentes, porque creo que también nuestros docentes muchas veces no sé si nuestros docentes, pero bueno, la academia en la Argentina tampoco se anima muchas veces a pensar, a producir desde Latinoamérica. Y Luis lo decía, que acá está filmando, no sé si querés seguir vos con esto, porque lo trajiste vos, bueno, esto de que nos cuesta tomar la palabra, no solo como mujeres, sino también como argentinas. Y que también fue el saber de la filosofía latinoamericana lo que nos hizo advertir que nos costaba pensar, que nos costaba hacer filosofía sin estar repitiendo lo que dice y lo que piensa Europa, ¿no? No sé, Luis, si iba por ahí lo que vos habías dicho. Sí, tal cual. Me acordaba eso que fue hace muchos años, cuando éramos estudiantes, organizamos con varios amigues y compañeros, eran unas charlas de un ciclo de filosofía nuestra americana,
Y ahí conocimos, qué sé yo, quién era Rodolfo Kusch, quién era Dina Picotti, Carlos Cuyen, figuras que para nosotras eran... Es verdad que también tratamos eso que dice Marce, es así, que creo que estamos en esa doble, como trabajando, sin que sea, como les decimos, un contenido, sino es como decía Marce, es más bien la forma en la que pensamos los temas. Y que no es azaroso, porque en realidad el papel de comentarista, el papel de la repetidora o el repetidor, el comentator, ¿no? de lo que ya está escrito, tiene que ver también con obturar una visión crítica y un análisis con respecto a la propia realidad. Por eso esto del team invierno, team verano me parece maravilloso, porque es traer la filosofía a algo actual, algo que te interpela, algo que te interesa, y ver cómo desde ahí se reformula. Y me quedaba pensando, lo último que digo, que justo hace unos días le hicimos una entrevista a María Luisa Femenías, que no sé si ustedes tuvieron el gusto de cursar con ella, que bueno, fue el programa que ella armó, por ejemplo, para antropología filosófica, que es una disciplina casi escolástica, pseudo medieval en la mayoría de las universidades, ella le hizo un giro a una antropología filosófica súper crítica, atravesada por la filosofía feminista, por la teoría de género, y ella nos contaba que ella empezó a estudiar en el año 72 filosofía en la UBA, y entre medio el golpe, ¿no? La dictadura. Y nos contaba que tuvo que hacer 4 años de sánscrito, porque un montón de materias estaban cerradas, porque había profesores y profesoras desaparecidos, desaparecidas. Entonces, también pienso ahora que lo traía Osa esto, ¿no? ¿Cuánto también traemos todavía de un lastre de ciertos contenidos o de cierto, no quiero ser polémica además, pero digo, qué importante poder recuperar este papel, esta agencia, en definitiva, sobre la filosofía, para pensar cosas que, si nos interpela Boecio está buenísimo, si nos interpela Porfirio está bueno, digo, pero también poder hacer otro movimiento que creo que está un poco desbalanceado en cómo estudiamos, en nuestros recorridos. Y ese era un poco un espíritu de Prototipas, es traer, como decía Juli, Osa, Marcia, la filosofía a una serie, a un poema, a algo que estamos pensando, con investigación, obviamente. Tampoco piensen cuando decimos esto de perder el pudor, como lo aclaraban recién las compañeras. Estamos haciendo énfasis en esto porque estudiamos filosofía y porque sabemos que hay algo muy fuerte de esta carga, pero bueno, también con mucha seriedad, investigamos un montón, y también eso es algo que también está en la postproducción, digamos, del podcast. Siempre una sobreexigencia también, con eso también cargamos, ¿no? De decir, bueno, encontré esto y encontré esta parte y nos compartimos textos y vamos debatiendo por WhatsApp y no termina nunca, digamos, es como que hay un momento, bueno, cortalo ahí y proponé lo que vas a decir, porque es un nivel de exigencia que se genera como mujer, ahí también atravesada por el género y atravesada también por las exigencias propias de la academia, de la filosofía, ¿no? Que nos ha quedado también como esa cosa, bueno, ¿y cuándo lo termino esto? Bueno, no va a terminar, tráelo así, y sin que necesariamente sea una cosa mal barajada, digamos, o improvisada, ¿no? Muy, muy lejos de eso estamos. Y después Claro, de grabar nos llamado... siguen apareciendo textos y nos siguen apareciendo temas y decimos, tenemos que hacer otro episodio sobre el mismo tema, pero totalmente distinto. Es infinita la tarea, sí. Pero romper ese círculo hermenéutico del mal, digamos, no el que te lleva a reflexionar seriamente, sino el que te obliga todo el tiempo, el problema del hipervínculo, ¿no? De abro algo y rizoma en tantas cantidades de cosas infinitas. Bueno, decir, bueno, voy a leer, voy a investigar, pero hasta acá, y transmito esto o interpreto esto, y no quedar siempre en esa espiral. También pensando en esas actitudes que significan un quiebre muy importante, ahora cuando estaban ahí rememorando a las clases de femenía, o bueno, la materia de antropología filosófica, que para nosotras yo creo que fue el punto de quiebre, por lo menos para mí, que yo venía de estudiar en la Universidad del Comahue, unos años ahí, después que vine a continuar acá, y cuando retomo los estudios acá, en el segundo año que retomo, del 2009, me anoto en antropología y me encuentro con Mabel Campagnoli y con María Luisa, y yo creo que eso a mí me cambió la vida desde ese momento. Esto lo hablamos mucho también con las chicas. El momento de que uno ya, sobre todo que yo la hice muy larga la carrera, no la terminé, ¿no? Pero siempre estiré mucho, estudié como 15 años la carrera.
recursé y cursé y recursé, y bueno, esas cosas que suceden, ¿no? Pero esa dinámica que uno ya encara cuando vas a empezar a cursar y llega el profesor y lee o la profesora y lee el programa, y uno más o menos ya sabe, digamos, de qué va en cuanto a las estructuras, ¿no? Después, bueno, vienen los contenidos que ahí con un palo. Pero el momento de llegar a un aula y que las dos profesoras, tanto la del teórico como el práctico, agarren el pizarrón y empiecen a decir, Kant decía esta barbaridad, o sea, ese momento fue como... Pero el póster de mujeres públicas. El póster de mujeres públicas que trajo Mabel con las frases misóginas de distintos filósofos, también eran un poco como a sacarle las caretas, a hacer como una especie de escrache de los filósofos que veníamos estudiando durante años, ¿no? Que estudiábamos todo, bueno, encapsuladito, bueno, dice esto respecto de este tema. Y nada, también cuando hablamos mucho entre nosotras también de la importancia de las genealogías, ¿no? Y justamente con los filósofos, cuando uno empieza a hacer eso, no queda nadie. Es una forma de decir, ¿no? Pero cuando empezamos como a indagar un poco en las vidas privadas, y es muy polémico todo. Bueno, recientemente hemos tenido, también se siguen destapando ollas, ¿no? Entonces realmente ahí la importancia de haber nosotras tenido la oportunidad de estar en un aula donde dos eminencias como Femenías y Mabel te hacen volar la mente así, eso es espectacular. Miren con qué poco, en el sentido de, porque me refiero a que es un segundo, digamos, que la persona agarró el fibrón y puso, y ya está, y vos ahí dijiste, no, ¿qué pasó acá? ¿De qué me estoy perdiendo? Y de ahí todo lo que se abre, ¿no? De todos los estudios que uno puede indagar y especializarse en cantidad de vertientes que tiene el feminismo, ¿no? Me gustaría, como me da mucha intriga, saber si todas estas cosas que decimos les resuenan, digo, en lo personal, porque me gustaría que haya como una ida y vuelta, obviamente es optativo, pero estaría bueno que nos digan si esto les pasa, si lo han pensado, qué es lo que les llama la atención del podcast, por qué se acercaron a esta charla, qué les gustaría que podamos compartir, digo, en conjunto. ¿Cómo piensan la práctica filosófica también? O la filosofía como práctica. Bueno, hola, Nadia, ahora sí que voy a hablar. Yo soy estudiante, Soy una valiente. pero estoy en La Rioja ahora, porque soy de acá, así que la cuarentena me trajo acá, así cursando a distancia. Nada, me llamó la atención la charla, por eso entré. Y yo concuerdo con lo que dicen de que, por ejemplo, cuando entré a la academia, uno ama la filosofía, por eso estudia, como decían, si no estudia, pero y para bancarte también a muchos profes, como son más duros, así, más allá de todo el conocimiento que sepan, sus personalidades o cómo los transmiten, ¿no? Esa dureza, tenés que bancar eso, ¿no? Y cuando yo entré llena de preguntas, amando la filosofía, con todo este asombro que una puede traer, y te encontrás con esa dureza del aula, de los profes, y que también tus compas están callados, y se genera como una cadena de silencio, y te sentís sola, y dices, che, hablen también, nos pregunten, nadie pregunta, yo estoy llena de dudas, ¿por qué no preguntan? Y decís, bueno, nadie tiene dudas, yo tengo dudas, y eso se genera que te empezás a callar. Yo creo que pasa en realidad, que como dicen ustedes, todos estamos llenos de dudas,
y el aula de la filosofía te genera como ese silencio, esa cuestión de, creo que es como una cultura que se va haciendo de los años, de silencio, que los profes también te imponen ahí una autoridad de silencio, profe que también te desvalorizan un montón tu conocimiento, existe eso muchísimo, lo he visto en el aula, y es horrible ver que profe te hagan callar, o ver cómo hacen callar a compas, porque, no sé, eso existe esto en una filosofía, ¿qué onda? ¿Por qué te hacen callar así? Los profes también, pero yo creo que pobres, porque también vienen de una cultura que fueron educados así, tal vez ellos le enseñaron igual o peor. También siento que se tienen que deconstruir un montón y que por dentro deben sufrir un montón, esa dureza, esa rigidez, no sé si estarán muy felices de ser así, pero, pero es una pena para mí, para la filosofía, porque es tan linda. Es Pero paradójico. son seres humanos, sienten y son emocionales y deben saber, no sé, lo que dicen, cómo se expresan, no sé, o la violencia que ejercen a través de esas palabras, sin darse cuenta, tal vez inconsciente. Nada. Es paradójico y es tremendo, ¿no? Porque, bueno, decías, Sofía, ¿no? Una está llena de dudas y siempre supone que la filosofía es eso, es llenarse de dudas y no poder plantearlas, y que el aula sea un espacio tan solemne y tan silencioso cuando la filosofía debería ser diálogo, discusión, debate. No sé, es tremendo, es fuerte. No sé si, creo que no pasa en otras carreras, incluso cuando dentro de la facultad usamos materias, no sé, de ciencias de la educación u otro tipo de materias, el clima es totalmente distinto. No sé cómo es ahora, porque tal vez en unos años, si bien nosotros Y pasando estudiamos lo hace mismo, no mucho, spoiler. pero claro, pero por lo que escucho, cuando escucho a Sofía, digo, es esa misma sensación de un silencio, ¿viste? Que decís, acá no, yo no me animo a plantear ninguna duda, ninguna nada, no me animo a pensar ni a hablar. Sí, es tremendo. Qué fuerte, gracias Sofi por tu comentario. También es algo eso que lo veníamos conversando. A mí me parece que hay que hacer una crítica muy fuerte, una autocrítica, ¿no? Porque esa sensación también, bueno, nosotros que hemos estudiado y ustedes que están estudiando, la hemos vivido en carne propia, ya lo acaba de contar Sofi, pero ¿qué nos pasa también cuando le contamos a un amigo o un familiar que estudiamos filosofía? O qué mismo nos pasa cuando decimos, che, tenemos este podcast de filosofía y feminismo, y la gente como que la palabra escucha filosofía y se figuran pilas de libros y como una cosa, un extrañamiento, ¿no? Una lejanía de decir, no, pero ¿cómo estudias filosofía? ¿Qué lees un montón? ¿Te volvés loca? O también esa cosa media de, también vira para el hipismo, dice, pero estás pensando boludeces todo el tiempo, estás refumada, ¿no? Entonces hay todo ese prejuicio que hay que hacerse cargo también ahí, me parece, de esas cosas. ¿Por qué se generan? Obviamente que hay gente que habla por boca de jarro, como se dice, pero me parece que en esas sensaciones que genera hay algo de ese germen que estamos acá comentando de por qué la filosofía tiene que ser algo lejano, algo allá arriba, algo inalcanzable, algo donde si nos tenemos que figurar una persona, nos figuramos a ese Feynman, ¿no? de cuando hacía el programa, ¿no? Una persona de traje, medio rancio, diciendo un montón de palabras complicadas, planteando de pensamientos recontra enroscados. Sí, hay una forma de explicar, o sea, ¿no les pasa que, no sé, para cada texto hay un texto que lo explica más sencillo? ¿Y por qué no lo explicó así directamente, digamos? Como si quería que la gente lo entendiera, o sea, si quería como ejercer también con la filosofía un compartir, ¿no? O generar de verdad un aporte. ¿Por qué se escribe difícil? Eso también está bueno cuestionarlo, ¿no?
Aguante igual, Feynman, lo bueno lo bancamos igual. Pero ¿se acuerdan que las palabras lo aplastaban? Era fuerte eso. Y él solo, también es eso. Pero yo creo que igual debe haber sido más renegado, debe haber sido re complicado filmar esos episodios, como que él llegaba y arrancaba, y las cámaras medio que lo tenían que seguir ahí en esa, y los programas son como medio de corrido, y es exactamente calcado, es la situación más parecida a la de un aula, ¿no? Que llega el profesor, que se hace un silencio, ¿no? Que medio cabrón, que medio que no sabes. Bueno, y de hecho, bueno, él se debe haber sentido también muy cómodo en esa ahí, porque bueno, tampoco había una devolución, digamos. Es un programa donde digo, yo voy a decir las cosas como son y listo. Sí, igual creo que hay que animarse a romper con eso, porque miren, yo les voy a contar una anécdota muy cortita que me pasó en una de las últimas materias que di, que era una materia que no voy a nombrar, que no me gustaba y realmente estaba muy rasposo la aprobación, o sea, era muy, muy, muy al límite. Y yo dije, bueno, me la juego y le puse un poema para expresar una respuesta, pensando que me iba a decir esto es cualquier cosa. Y ustedes saben que le gustó a la profesora, que no voy a decir quién es, pero a veces es cuestión también de animarse, ¿no? Como a decir, a ver qué pasa si pruebo. Y de última, bueno, si te tienen que decir que no, te dirán que no, pero por ahí es la impunidad de la edad, qué sé yo. Pero está bueno jugar un poco más. Pobrecita, que ya se recibe, aprobale. Yo me acordé también. A mí me han corregido mucho el lenguaje coloquial, porque yo soy coloquial por esencia. Y a mí me parece que eso tiene también mucho que decir. Y me parece que incluso también puede ser como un lugar de enunciación, y también puede tener, bueno, en su momento capaz no lo habré justificado bien, pero sí mirá, esta parte no, marcado así en rojo, no, esto, y al comentario al costado, demasiado coloquial. Yo capaz que soy más, bueno, yo justo habito en la academia, entonces por ahí soy más academicista, a veces me cuesta más correrme de ese lugar. Pero creo también que hay otras formas de habitar la academia, hay otras formas de habitar el dar clases, hay otras formas de vincularse que intenten no reproducir, quizás una las reproduce porque están incorporadas, en el sentido de que están en el cuerpo, pero me parece que es interesante tener esa posibilidad de hacer esa autocrítica que traía Sofía cuando comentaba. Pero me acordé que fue un insight, esto es una infidencia, esa palabra que ni sé si existe, la dijimos en algún podcast, o sea, es una confidencia, pero como infiel, digamos, algo que me acordé que muchas veces nos pasaba en las clases de tentarnos de risa, o sea, éramos las peores igual en ese sentido, que nos tentábamos, igual somos súper yoicas, valga la redundancia, o sea, que no es que no nos importaba, pero creo que tenía que ver, me acabo de dar cuenta escuchando lo que traían ahora, que era de la incomodidad ante ese silencio, porque era en ese momento, ante esa solemnidad, ante esa impostura, ante esa pose, ante esa violencia que circula, pero que en ese momento ni le podíamos poner palabra, que nos tentábamos, pero mal. Era tremendo. O sea, ¿viste cuando te tentás, que no, como te pasa en ascensores o en lugares? Y esperábamos que alguien dijera es la situación de velorio. ¿O no? Una situación. Vas a un velorio, todo como ahí el aire se corta con un cuchillo, y de pronto, ¿y qué aparece? El humor. Y bueno, vamos a reírnos, ¿no? Me acuerdo, no, pero era horrible, no era una cosa. Una vez que estábamos porque había que contenerlo, y contener la risa, un calor. Era espantoso. Y por ahí el profesor o la profesora, en este caso era un profesor, tiraba un chiste malísimo y nosotros largábamos la risa contenida aprovechando el momento, pero entiendo que era una válvula de escape por esto que están diciendo. Era una incomodidad que no sabemos cómo expresarla. Entonces venía la tentación. Eso está para otro, tendríamos que estar grabando para el podcast, estos diálogos. Yo tuve un profesor que yo soy muy alérgica, ¿no? Y tuve un profesor, esto en las aulas en la 408, en la famosa aula 408 de 7 y 48, un profesor que, bueno, ahí había pizarrón con tiza.
Y yo septiembre, pleno septiembre, así la alergia, y empecé a estornudar. No fue hace tanto esto que cuenta Juli, igual, ¿eh? No fue hace 2008. tanto. Igual. Empezó a borrar, tampoco voy a decir quién es el profesor, empezó a borrar y bueno, la polvareda, yo estornudaba, y de momento se da la vuelta así y me dice, ¿qué pasa? ¿Te da alergia a la tiza? Sí. Y agarró el borrador y lo empezó a golpear así en el pizarrón y empezó a saltar polvo. Y nunca entendí. Claramente fue una situación muy, muy, muy incómoda, pero claramente entendí que era una situación muy incómoda, pero nunca hasta el día de hoy, y han pasado un montón de años, si eso fue una situación violenta, si era un humor medio raro que manejaba el profesor, pero que pase algo así en un aula era raro, por lo menos raro. Un hijo de puta, dice Valentina. Miren cómo, o sea, esto también llama la atención y puede ser un síntoma, ¿no? Para analizar cómo esto, cuando una trae una simple anécdota, una sensación, inmediatamente se destapa una olla y empieza como decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó tal situación, a mí me pasó tal situación. Es realmente para atender, ¿no? Estaría bueno que, o sea, lamentamos mucho estar escuchando ahora que hay situaciones que se siguen repitiendo en la facultad. No sé qué tiene que pasar. Igual para decir algo bueno de la academia, como es. No, quería comentar que, por ejemplo, en filosofía moderna se ha hecho todo un trabajo de rescatar a filósofas que han sido olvidadas por el canon, porque nunca se toman en cuenta. Y me acuerdo que estaba Sor Juana de la Cruz, que escribía poesía, pero decía, no, pero acá hay filosofía, entendía la profesora, por fuera esta idea, no, si no es un texto académico, argumentativo, racional, lógico, no sirve. Y que Sí, varias, medieval también. entonces eso, que varias cátedras, las mismas profesoras se dan cuenta de que, bueno, este canon tan estricto, tan canon, ya no hay, se puede expandir y buscar, como era que habían dicho. No, claro. Y hay las barreras de la contraejemplos historia. también. Y hay contraejemplos justamente Juan decía medieval, la profesora de medieval creo que es un ejemplo de lo que es ponerle pasión y amar lo que se hace. Realmente yo no me voy a olvidar nunca de esa cursada, y no porque me guste la filosofía medieval, sino de verla a ella y decir, esto es magia, porque acá está el sentimiento y están las ganas y está el disfrute. Hay muchísimos contraejemplos, la traigo a ella por decir uno. Pero sí, además la academia te da un montón de herramientas. La idea es que con eso una después vaya buscando, y esperamos que esto haya sido ese puntapié. Para leer Sí, está bueno el de Claudia. María Luisa. Uy, perdón. No, una pavada, una recomendación, pero no es una pavada, es relevante. Coincido con lo de Claudia D'Amico con filosofía medieval, un ejemplo de lo que es cuando una parte iba sin expectativa. Yo por lo menos iba a filosofía medieval como con esa imagen también súper colonial del oscurantismo, etcétera. Me parece, fue increíble. Y me acordaba del libro de María Luisa, Femenías, ellas lo pensaron antes, que es un libro justamente, se llama, en realidad ese fue el título del editorial, pero Filósofas excluidas de la memoria, que es el subtítulo, que es maravilloso porque es un libro que es de difusión, pero tiene mucho rigor, porque ella, bueno, es muy, muy seria como trabaja, y recupera un montón de filósofas. No sé si recuperar es la palabra o si las vuelvo a situar en el lugar de que estaban perdidas, pero bueno, claramente no estaban en el canon, y ahí está Sor Juana, que la mencionaban, está Anne Conway, que también sé que la estaban trabajando, creo, ¿no?, en el seminario de Silvia Manso, y hay un montón de filósofas, Olam de Gouges, un montón que ese libro se los recomendamos, que está bueno. Retomando con algunas cosas que venían planteando acá varias compañeras,
se me ocurría también que pasa algo con esto del hablar, el expresarnos y también romper un poco con estas formas muy, muy académicas de dirigirnos, de comunicarnos. Cuando hablaban de estos ejemplos de estas docentes, comparto totalmente, tenía la suerte de cursar esas materias, y me pasó de que ahora a través de la colectiva de filósofos feministas, o encontrarnos, yo qué sé, al final de una jornada tomando un vino y comiendo algo en la facultad, charlar con un montón de profesoras, con algunas las que compartí un montón de cosas y mostraron las clases, y con otras que no tanto, en donde se armaba un debate re distendido, interesante, y donde terminaba sacando un montón de cosas, y nada, siempre me sorprendió mucho no encontrarnos en esos espacios más de distensión, en donde también se ha armado todo un debate filosófico re interesante. Después la clase generaba una distancia que era también, que es mucho más improductiva a veces para darnos esta palabra, para poder decir lo que pensamos, digo, entre las mismas compañeras y compañeros, y también pasa con las docentes y los docentes. Más avanzada en la carrera me doy cuenta que encontrándome en otros espacios, siento que hay un montón de cosas, de dudas, nos hemos recomendado libros con profesoras, nos hemos encontrado en situaciones que nunca me hubiese imaginado antes, y que quizás cursando las materias no sé si disfruté tanto algunos espacios, y me parece que quizás esto de romper un poco con estas cosas y quizás permitirnos en algunos espacios poder decir lo que pensamos, poder tener otro planteo como, nada, poner un poema en una respuesta, digo, o también utilizar estas herramientas que tenemos ahora, como el espacio de la colectiva, como para darnos no romper estos cercos que a veces se generan, como... Claro, sí. Que a veces pareciera que el disfrute significa ausencia de seriedad, ¿no? O ausencia de rigor académico. Entonces, te escucho, Paz, y pensaba eso, por ahí estas docentes que en otros ámbitos disfrutan más, también como decía Sofía, que decía, bueno, tal vez lo sufren. Bueno, porque creo que se genera ese clima en el que no, hay que tomarse las cosas con seriedad, porque si no, le falta rigor académico. Y bueno, y no, nada que ver. Ojalá pudiera el disfrute aparecer ahí adentro del aula también. Y bueno, no como sé decía Osa, perdón, la necesidad del afecto para aprender también. Perdón, Juan, sí. No, que no sé qué le pareció a los que por ahí estuvieron la charla pasada con Aurelia la semana pasada, pero también Aurelia ahí como que se puso, si pueden vean el video en YouTube, se puso eso medio, no sé cómo lo interpretaron ustedes, pero para mí había como una, así, bueno, planteo acá mi filosofía, si querés hasta filosofía de vida, una cuestión así, y bueno, y tomaba como punto de partida las letras de Los Redondos, estuvo re piola, pero además porque estamos, eso, ¿no? Acostumbrados a Aurelia en la situación de clase, y en esta charla resaliendo de eso y nada, un poco dándose el lugar para filosofar, tal vez. Y eso que Aurelia la recuerdo como una profesora que siempre trataba de convocar a los estudiantes y de hacernos hablar en clase. Tengo ese recuerdo de las clases con Aurelia. Sí, yo vi después, no en vivo, la charla, después la vi así grabada, y sí vi eso, y me pareció re linda. Y creo que ahí lo que pasa que también pasa que después, bueno, como dice la compa, después se encuentra la profe y está recopado porque compartí libros, más temas, o la profe Aurelia en esta charla como que mostrás tu vulnerabilidad, ella mostró su vulnerabilidad en decir lo que siente, o lo que es, o sus deseos, sus sueños, o lo que no fue, y eso te hace un poco más, no sé, no voy a decir ni humano ni real, porque nosotros también justamente esas categorías las venimos a reflexionar y a poner qué es la humanidad, qué es lo real, pero te hace más ahí, estamos acá en el mismo más plano. Más cercana, ¿no? ¿Qué? Más cercana, digo. De una, eso es, sí, y salís de esa estructura rigurosa y fuerte que tenés que construir como un docente que enseña filosofía. Porque yo, si el día de mañana voy a tener que pasar por esa dureza para enseñar, tipo,
no sé, me transformo, no soy lo que fui, lo que me motivó a estudiar filosofía. Y qué triste eso, ¿no? O sea, yo me veo así, digo, ¡ah, qué feo! Y voy a terminar así, ¿no? O sea, hay que ser más vulnerable. Toda esta filosofía más contemporánea de la vulnerabilidad, se tomó también ahí en la charla, hablaron de eso. Está buenísimo, como estudiante de filo, empezar a practicarlo y a traerlo y a hablarlo también, a compartirlo. Nos pasaba justamente eso con las barridas, o cuando hicimos estos episodios exclusivos de alguna filósofa o alguna pensadora, nos pasaba que terminábamos, a la hora de investigar, nos parecía muy trascendental aspectos de la vida que seguramente, no sé, si hubiera una clase o un seminario sobre esta pensadora, probablemente eso no aparecía, pero nosotras, digamos, desde esta búsqueda, cuando nos encontrábamos con la información, decíamos, esto hay que comentarlo, mirá, pasó que, y era medio como el chusmerío, digamos, pero es la importancia de las genealogías, lo que decíamos antes, los recorridos, ¿no? Decíamos, por ejemplo, nos planteábamos la situación del viaje de Flora Tristán, ¿no? Que se sube a un barco sola, a fuerza de una serie de mentiras, ¿no? De que era soltera, de que no tenía hijos, que no sé qué, bueno, dejó a los hijos, se encaró su odisea en ese barco, haciendo un viaje como de 90 días a Perú, y nosotras estudiando como esos detalles, enterándonos, digamos, de esos detalles de la biografía de Flora, y nos poníamos un poco en el lugar, y también como uno buscaba esa representación, y de decir, bueno, mirá, o sea, el peligro que implicaba, el valor que había que tener, y realmente cuando se nos revelaba ahí que cuando uno trae las genealogías, todo lo que es rigurosamente el contenido que aporta esa teórica, se entiende mejor. ¿Cómo decirles? Como que no sé, como lo incorpora mucho más fácil cuando vincula con situaciones que son de la vida. O sea, ¿no? ¿Se entiende, digamos, a lo que voy? Como a través en de el caso... esa cotidianidad se materializa mismo no sé, un concepto, nada, voy al corpus duro, digamos, de lo que puede ser el aporte de Flora Tristán. Sí, estaba pensando, bueno, en el caso de Flora Tristán, sí, creo que pasaba eso, y que muchas veces la biografía hace que entendamos por dónde venían las ideas y las inquietudes. También en otros casos, con otras barridas, lo que nos pasaba es la dificultad por encontrar fuentes. Estoy pensando en Hiparquía, en Aspasia de Mileto. Bueno, en esos casos lo que ocurre es que nos llegan las anécdotas o que nos llega, y también analizábamos eso, bueno, ¿por qué es esta la información que aparece de estas autoras? Bueno, entonces ahí tiene que ver con otra cuestión, que es la ausencia de sus escritos, de sus ideas en la historia de la filosofía. En muchos de esos casos, en la Wikipedia lo primero que pone es hija de, esposa de, amante de, también, pero siempre como vinculada a un varón. Sí, yo quería comentar algo que, cuando estaba hablando de la compañía, me acordé de que esto de por ahí la falta de un lugar de enunciación o de empezar sin las ideas propias y seguirse la academia, que estar escuchando al profe del saber y uno ahí aprendiendo, fue como algo que surgió en diferentes charlas que armamos en este siglo, varias veces, diferentes perspectivas. Por ejemplo, no sé si conocen a Germán Prosperi, que había dado una charla sobre tábonos y parricidas, y decía que en filosofía por lo general pasaba esto de que hay una primera etapa donde te enamorás del filósofo, te encanta todo lo que dice, te cierra por todos lados, pero falta una segunda etapa, que es la etapa de parricida, que decís, bueno, estás el pacto con ese filósofo y decís, bueno, ¿qué pienso yo? ¿Cómo le critico? Entonces como que ven mucho esto de como, bueno, repetir, reconstruir, comentar, pero después logra este lugar de enunciación propia, está la academia no ausente, pero es como bastante minoritario.
Y después hubo una charla de filosofía con niñas, de Luciana Carrera, que ella hablaba de que con filosofía con niñas lo que descubrís es que uno, que los niños hacen las mismas preguntas que los chicos, y lo otro, que la filosofía es una forma de vida, que se estudia haciendo preguntas, buscando respuestas, más como la filosofía de Sócrates y menos como la filosofía de la academia, que es de vuelta, ahí, acá está el saber, vos aprendés, y que sigue estando este problema de que los chicos no tienen miedo a hacer preguntas, pero los adultos sí, como que necesitan este pudor. Entonces lo que quería destacar es como que, a pesar que el problema está, creo que desde los profesores y profesoras se sabe que el problema está, igual se está tratando de como, de alguna manera, resolverlo, o sea, algo paliativo. Sí, me Está acordaba de buenísimo una frase de... este espacio que generaron ustedes también, donde evidentemente algo pasa y también hay una necesidad ahí, porque si cada profe que ustedes están trayendo acá, de pronto se aparece otro rasgo de su personalidad. Evidentemente son relaciones, ¿no? Acá viene el momento materialista, pero me resonaba, me acordaba una frase de Marx en El Capital que dice: el rey es rey porque otras personas se comportan frente a él como súbditos. O sea, el poder del rey no es una sustancia, una esencia que está contenida y que se va a reproducir necesariamente, sino que depende de que otras personas se vinculen con él de esa forma, ¿no? Pero bueno, obviamente, sí, es lo que decía Sofía, si una está sola y una se pone a preguntar sola, o va a hablar sola, también eso es muy difícil. Y ahí me parece que la clave es eso, es como dice Juli, lo colectivo, ¿no? Que sean varias personas, saber y decir, bueno, vamos a preguntar, o sea, como ahí una sola persona, yo no creo tanto en esa micropolítica, en el sentido que no sé si una sola persona en un aula se va a animar a hacer eso, pero sí con esa, empezar a tratar de subvertir eso también en las lógicas prácticas, en cómo se habita desde el lugar de estudiante esa academia también. Me parece que lo están haciendo, evidentemente, así que está buenísimo. Yo quería hacer una pregunta, si me permiten. Con esto que se están como vinculando el espacio con las redes sociales y eso, quería hacer dos temas particulares medio, o hacerle la pregunta en el vínculo que tienen con dos temas, me parece que son, que afectan al manejo de las redes sociales y eso. Por un lado, el tema de los haters, y por si aparecen, si están, si van o no, si han tenido experiencia de eso, digamos, y cómo lo han manejado. Y por el otro lado, el tema del consumo, los likes, los me gusta y todo ese mambo, también si de alguna manera hay una preocupación por eso o no necesariamente, cómo lo manejan, digamos. De una más de comentario, ¿no? Bueno, creo que soy la que tiene que responder eso. Van a coincidir mis compañeras. Sí hay una preocupación. Yo creo que claramente estar en las redes es importante y es clave en este momento. No diría como, no diría una en específica, pero sí un poco todas colaboran en lo que termina siendo el producto en sí. Creo que es importante, más no es tampoco el objetivo primordial. No hemos tenido experiencias con haters, toco madera, acá. No tuvimos experiencias con haters, no. No sé si alumno, ahí el alumno X es un hater, no. Pero también es un gran tema para evaluar y para conversar en un podcast, porque también está el rol que ha dado esta era conectada al usuario, a la usuaria, al usuario de todas las redes. Hay una autoridad ahí repartida, hay también un exceso de ese poder y de esa, sobre todo de esa, ¿cómo decirlo? Como de la cuestión de no necesariamente estar ahí con
con tu cara y con tu nombre y tu apellido, ¿no? Esa cuestión es fundamental y es la que sigue generando muchísimos problemas súper graves, que por suerte ninguno tiene que ver con nuestro podcast, pero sí advertimos también estos usos, siempre las cuestiones relacionadas con la tecnología y con los usos de las redes sociales también aparecen y se filtran en las charlas que tenemos en los episodios. Pero bueno, en fin, ahí sí creemos que es necesario generar un feedback, porque es ahí donde se termina concretando esto que decíamos al principio, de mantener el dinamismo ese de los pensamientos que van y vienen y que terminan un poco completando. Y las redes sociales son una gran herramienta para eso, porque imagínate que grabar un podcast en una habitación no falta eso. A mí por ahí los haters me preocupan más cuando no aparecen que cuando aparecen, en realidad, porque nos ha pasado, digamos, de comentarios, digamos, sin explicitarlos, y eso me parece que es una muy mala práctica. Digamos, eso es una práctica que hay que combatir dentro de la facultad, por ejemplo. Esa cuestión de los pasillos, del ninguneo, del egoísmo, de la cosa mediocre, de ningunear el trabajo de otro o de otra, porque como yo no lo puedo hacer porque no me animo, entonces lo ninguneo. Esos haters, o sea, son bastante más peligrosos que los que podemos llegar a tener en las redes. Y hacer siempre, es lo que decía, me parece, Julia, al inicio, hacer siempre es como exponerse, hacer una exposición también, y es abrirse, pero creo que también cuando una persona no hace nada, es fácil también criticar, porque al hacer siempre va a haber algo que va a fallar, o que va a faltar, o que va a estar de más, o lo que sea, pero es muy cómodo también ese lugar desde el no hacer, criticar lo que hacen otras personas, que creo que es a lo que iba un poco Osa. Entonces me parece que hay que animarse a romper eso también, y empezar a hacer, y bueno, si molesta que moleste, ojalá que no en la forma de hater, sino en forma de comentarios que se canalicen de otras formas. De todas formas, síganos en las redes, pongan me gusta, dejen comentarios. Bueno, igual... Pensaba cada red también tiene sus propias características, ¿no? Y no sé, YouTube se maneja de una forma y tiene sus características con sus comentarios, y también tiene muchas veces el fin de la monetización. Después, bueno, Instagram, que es por lo menos la red que está como más en la inmediatez, y tenemos también que estar encima de, bueno, los horarios, los contenidos, como que es también parte del trabajo que hacemos, porque sabemos que por ahí nos puede seguir gente que capaz no nos escuchó nunca, entonces es un canal para generar contenidos, aunque sea breves, donde podemos también dejar algo ahí. Ahí se están despidiendo por el chat, yo digo de hacer un cierre antes de que se nos empiece a ir la gente. Gracias, Max. Un abrazo. Sí, estaba por decir eso. Si quieren hacer una pregunta más, comentario, este ha sido el momento, y si no, podemos cerrar. Y en el peor de los casos, si los haters aparecen, como dicen siempre en país de boludos, te suben el algoritmo. Que te pongan no me gusta, que te comenten, genera más visualizaciones. Así que, en el peor de los casos... Bueno, muchas gracias por la invitación. Ojalá que sigan estas charlas, que están buenísimas, que son además una gran compañía en estas épocas tan complejas que estamos pasando en todo nivel, digo, no solamente de salud, sino también
social y muy peligroso lo que está pasando y está bueno estar conectados y también intervenir porque desde cada uno, desde el lugar que está, bueno, estamos ¿no? defendiendo la subsistencia, que es lo más importante. Así que bueno, gracias por este espacio de encuentro. Sí, bueno, desde la Comi queremos decir muchas gracias por venir. Personalmente me gustó mucho la charla y creo que todos los que están acá pueden compartir. Así que bueno, nada, cerramos acá, nos despedimos. Después esta charla dentro de unos días la subimos en YouTube. Y bueno, eso sería todo. Entonces, chao. Gracias. Chao, Gracias por la invitación. Chau, chicas. Chau. Chao, gracias.